Muchas gracias a la Confederación de Cámaras por la invitación. Es un placer estar acá. Gracias a todas las autoridades, señora Vicepresidenta de la República, además autoridades. Un placer estar acá. Que me toca, yo si bien iba a venir a acompañar a la ministra de Economía, por un pequeño percance que tuvo la ministra, me tocó estar acá, pero yo quiero decir que de alguna manera es una tarea que de alguna manera es relativamente fácil, y yo digo por la enorme coordinación, y yo quiero empezar destacando por ahí, la enorme coordinación que desde los responsables de las distintas políticas económicas hemos tenido a lo largo de este tiempo de gobierno. Coordinación que arranca todos los lunes bien temprano de mañana, donde claramente todos tenemos y sabemos la agenda de los demás, coincidimos en todos los temas, coincidimos en la visión, y esos lunes de mañana que se transforman en mensajes a cualquier hora y en cualquier momento durante la semana, eso facilita porque uno sabe de alguna manera la agenda de cada uno de quienes nos tocan responsabilidades en la política económica. Y yo por eso quiero a partir de ahí, si bien sobre el final me voy a referir a temas que me competen más directamente, voy a tratar de hacer, sobre todo resaltar algunos denominadores comunes que tiene esta política económica que de alguna manera lleva este gobierno. Yo digo como primera idea, resaltamos, en marzo del 2020, de alguna manera nosotros empezamos este gobierno con un diagnóstico, que era un diagnóstico que de alguna manera nos llevaba y nos obligaba a pensar en una serie de ajustes y correcciones por los desequilibrios macroeconómicos que en ese momento había. Y a veces, yo digo, incluso se hace a veces énfasis en la foto de marzo del 2020, pero a veces hay que mirar no solo la foto, hay que mirar la película. Y era una película que no venía demasiado bien, era una película que sobre todo venía en caída y con cierta tendencia a que los problemas se podían complicar más. Con lo cual el diagnóstico al principio era que había que hacer un montón de correcciones, una serie de reformas, claramente estaban en el programa, y así se inició. Pero entonces yo ahí digo el primer denominador común. El 13 de marzo nos encontramos con la pandemia, y ahí yo digo el primer denominador a partir de ahí, de toda la política económica, pero de todas las políticas del gobierno, fue de alguna manera la idea de esa doble estrategia que había que cumplir, ¿sí? Había que estar en el corto plazo, había que mirar y resolver todos los problemas urgentes que la pandemia nos ponía, pero no podíamos olvidarnos de las luces largas. Teníamos que estar pensando en el día después y en la política económica del día después. ¿Ah? Entonces, yo por eso insisto, y esto es una guía, esto creo que compete a toda la política económica, pero le compete a las distintas políticas que el gobierno ha llevado. Tratar de no perder esas dos cosas. Entonces, no faltó una vacuna, no faltó un respirador, pero cada vez que se compraba un respirador, había alguien mirando lo que se pagaba, cuidando el peso, teniendo el cuidado. ¿Por qué? Porque si gastábamos de más, sabíamos que después lo íbamos a tener que pagar. ¿Tá? Entonces, yo ahí empiezo, y acá me meto capaz que en cosas que van más allá de mi cuestión, es ese cuidado de lo fiscal que corrió a lo largo de estos 2 años y medio, claramente tuvo su broche de oro, y por eso yo digo, cuando el gobierno está pensando en el largo plazo, en el día después, durante la pandemia se estaba pensando en la institucionalidad fiscal. Y se propuso la regla fiscal, se aprobó la regla fiscal, se defendió la regla fiscal, y hoy tenemos una institución que claramente nos deja a los uruguayos mejor parados para adelante. Otro hito que también se trabajó durante toda la pandemia, aunque no tenía que ver con la pandemia, fue toda la inserción internacional. Claramente, ojalá que hubiera estado el canciller de la República, la ministra, pero claramente el país ha hecho esfuerzos bien importantes, ha hecho un cambio de mirada en la inserción internacional que tiene, y también siempre pensando en el más allá y en más allá de la pandemia, en el largo plazo, en la inserción internacional que tiene Uruguay
y en cómo Uruguay se tiene que mover para justamente terminar generando las condiciones que el país necesita. Otra reforma importante que se trabajó durante la pandemia, y a pesar de mirar el corto plazo se estuvo mirando, fue incorporar todos los temas ambientales, y no me voy a meter en lo del ministro, pero sí adentro de la política económica. De alguna manera, la política económica empezó a tomar las cuestiones ambientales para adentro. ¿Por qué? Y ahí voy a poner un ejemplo con la Unión de Exportadores. Porque el exportador, para después salir, va a precisar certificaciones, ¿sí? Va a precisar un montón de cosas que son necesarias en el mundo de hoy. Y ahí doy el ejemplo desde el Banco Central, pero el Banco República, distintos organismos están tratando de acompañar iniciativas que van a ayudar a que la inserción de Uruguay en el largo plazo sea de otro tipo. Yo digo, además de este dilema del corto y el largo plazo, otro denominador común tiene que ver con la visión que nosotros tenemos del sector privado. Y acá es bien importante, el presidente Martínez recién mencionaba, Uruguay tiene una tradición democrática de larga data, reconocida, una estabilidad, y tiene unas reglas y unas instituciones muy buenas. Y eso es lo que también, ese es el sostén principal de todo lo que hacemos los uruguayos. Pero es importante que sigamos construyendo esas instituciones, esas reglas y dando las señales para que el sector privado, después con reglas claras, con instituciones claras, donde uno sepa hacia dónde se dirige, el sector privado termine tomando decisiones, termine invirtiendo, termine desarrollando empresas, haciendo crecer sus empresas. Entonces, reglas claras para que el sector privado también se maneje adecuadamente. Y eso después voy a tratar de dar ejemplos cuando me refiera a casos más concretos. Yo digo que estas políticas o este marco general, que podría extenderme más porque seguramente hay más cosas, es el que posibilitó que a la salida de la pandemia, ya en el 2021, el país creciera arriba de un 4%, el país recuperara 58.000 puestos de trabajo durante el 2021, se registraron un 4% más de pymes y podría seguir con indicadores del 2021 que permitieron que el país fuera saliendo. Y son los que permiten que en el 2022 hoy tengamos, en un mundo que seguramente no va a llegar a crecer el 3%, Uruguay tenga una proyección de crecer el 4,8%, ¿sí? Y que seguramente nos va a permitir mejores indicadores y mejor crecimiento para adelante. Entonces, yo digo, todo ese camino recorrido en estos 2 años y medio, lo que buscan es sentar las bases apuntando al crecimiento, pero sentar las bases a lo que yo digo que es el principal problema que tienen los uruguayos desde el punto de vista económico, que es tener un crecimiento más alto del que tenemos y en forma sostenible, no tener empujones y vueltas atrás, tener un crecimiento sostenible cada vez más alto. Y para eso es que yo digo precisamos mejores reglas, mejores instituciones, tenemos buenas reglas, buenas instituciones, pero tenemos que seguir en el esfuerzo de seguir construyendo este Uruguay confiable, este Uruguay que de alguna manera es el que sigue atrayendo gente de afuera, gente que se quiere instalar acá. Hoy me pasó, y vale la anécdota, pero entre la mañana y el mediodía, con personas de Chile que estaban pensando venir acá, personas americanas que quieren venir acá. Es decir, pero eso no es gratis, eso es porque estamos construyendo un país con reglas claras. Yendo un poco a lo de las reglas, y ahora sí ya metiéndome en temas que me están más cercanos, yo digo, me voy a meter directo en la inflación. Hoy tenemos una inflación que al cierre de agosto está en 9,5%, nuestra proyección es cerrar el año en el entorno de 8,5%. Si miramos los últimos 20 años del Uruguay, la inflación estuvo en promedio en el 8%, ¿sí? Tiene un promedio que da, aparte uno hace cortes, mire distintos periodos y siempre le da 7,9, 8,1, siempre está ahí. Tenemos un problema estructural y justamente yo digo, cuando pensamos en reglas, instituciones que el país precisa, una de las cuestiones que precisa es tener una inflación acorde al nivel general del país, una inflación bastante más baja.
Y por eso el compromiso y el señalamiento, cuando yo hablaba hoy del crecimiento de largo plazo, yo repito que el mejor aporte que el Banco Central puede hacer al crecimiento de largo plazo de Uruguay es tener una inflación baja. Porque, como decía el presidente, una inflación alta, no pensando en inflaciones de los vecinos, la inflación que tenemos hoy distorsiona, para empezar tiene un montón de efectos redistributivos que a nadie le gustan, pero además tiene efectos en las decisiones de todos los días de las empresas que deciden no endeudarse porque la inflación es alta, empresas que deciden tener o se ven obligadas a tener mayores inventarios de lo que tendrían porque la inflación es alta. Los empresarios empiezan a generar protecciones, que está bien, lo hacen porque naturalmente es un mecanismo de defensa, pero que no es lo natural y que con una inflación baja no necesitarían hacerlo. Por eso, de alguna manera, nosotros propusimos e implementamos lo que le llamamos el nuevo marco de política monetaria, tratando de ayornar las herramientas que el país tenía a una metodología moderna, lo que se llama un régimen de objetivos de inflación, con control de la tasa de interés, pero mostrando, por sobre todas las cosas, mucho más transparencia, mejorando nuestros reportes, diciendo lo que proyectamos. Y eso, de alguna manera, durante algunos meses nos dio resultado, y hay que reconocerlo, a partir de mitad del 21, se empezó a subir. Claro, empezó a subir en un mundo en el cual todos los países suben, y hoy cuando uno mira la tabla de posiciones, estamos mejor que Chile, mejor que Brasil, mejor que varios países, y parecido de repente a Estados Unidos, a Europa, que no estábamos nunca. De todas maneras, eso no nos tiene que dejar contentos, no nos tiene que conformar, ¿sí? Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo, porque esos países están haciendo el esfuerzo y seguramente dentro de poco tiempo van a empezar a ver los resultados. Nosotros queremos también empezar a ver los resultados. Nosotros creemos, de todas maneras, que se empiezan a ver, yo decía, proyectamos 8,5% al final del año, de alguna manera se empiezan a ver algunos indicadores, algunos precios que empiezan a moverse y esperamos que esta desaceleración, si bien no nos va a permitir en el 2023 entrar en el rango meta, sí nos van a permitir empezar a ver esa desaceleración y bajar un poco la preocupación por los números tan altos. Además, y yo digo, complementando los esfuerzos de política monetaria que hace el Banco Central del Uruguay, creo que también vale destacar esfuerzos que desde otras partes del gobierno se han hecho. Pienso en reducciones de aranceles, que eso permitir ir directamente con esas reducciones de aranceles a los precios que recibe el consumidor. En algunos casos, el no traslado de algunos costos a las tarifas, y ahí pienso en los combustibles, que claramente los precios del petróleo no se trasladaron un 100% a las tarifas. El esfuerzo fiscal de ese no traslado a tarifas de algunos precios internacionales son más de 140 millones de dólares. Es un esfuerzo fiscal bien importante para no trasladar a tarifas. Todavía falta, es claro que seguimos teniendo precios altos, pero creo que vale la pena ver el esfuerzo. Algunos comentarios sobre la política cambiaria, sobre el tipo de cambio. Uruguay tiene, como ustedes saben, un régimen de tipo de cambio flotante, que lo repito, y a veces lo repito hasta el cansancio, pero es el mejor régimen que puede tener un país chico y abierto como Uruguay, porque le permite cualquier shock del exterior, y bueno, cuando es bueno a veces eso presiona a la baja, pero cuando es malo también eso va al alza. Y ahí es donde yo digo, el mejor ejemplo quizás es los primeros días de pandemia, cuando las presiones fueron, el dólar saltó, y esa es la mejor defensa que a veces podemos tener en un mecanismo flotante. Hemos intervenido, en algunos momentos hemos intervenido, cuando consideramos que era necesario, y sobre todo en los primeros tiempos. Ahora, el 31 de agosto, se cumplió un año sin que el Banco Central del Uruguay interviniera en el mercado de cambios, ¿sí? La última intervención fue el 31 de agosto, que compró 31 millones de dólares más o menos. Es una herramienta que no descartamos, es decir, no nos atamos las manos, podemos llegar a intervenir cuando entendamos que corresponde. Ahora, nuestros esfuerzos, por sobre todas las cosas en el mercado cambiario, han estado
en transparentar el mercado. Y ahí voy a poner el primer ejemplo. Tengo a Roberto ahí, hace casi 2 años instruimos a que el mercado, la Bolsa Electrónica de Valores, tuviera que publicar con un rezago de 15 minutos el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque no se sabía hasta las 4 de la tarde cuánto era el tipo de cambio. Entonces, esa es la transparencia que queremos. ¿Ah? A veces a algunos no les gusta una cosa, pero en ese camino tenemos que ir. Durante un tiempo todavía sostuvimos operaciones desde el Banco Central con las empresas públicas. Desde hace ya bastante tiempo que no hacemos operaciones con las empresas públicas. Las empresas públicas tienen que ir al mercado. El Tesoro de la Nación va al mercado. ¿Ah? Y eso es lo que vamos buscando, tener un mercado bien transparente y que de alguna manera todas las operaciones del mercado se canalicen ahí y que el dólar efectivamente refleje la oferta y la demanda que hay en el mercado. Por último, un par de temas que me parece importante también destacar y que en ambos casos la filosofía que estuvo atrás es lo que yo decía al principio. Reglas claras, señales claras, lo más adelante posible las señales para que el mercado actúe. Y ahí hay 2 mercados que son el mercado de valores y el sistema de pagos. En el mercado de valores, en un esfuerzo bien fuerte entre el Banco Central del Uruguay y el Ministerio de Economía, hemos resucitado la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, buscando justamente generar más herramientas, dar las señales para que a partir de tener un mejor mercado de valores, los distintos agentes económicos encuentren financiamiento para sus inversiones o lugares donde invertir sus ahorros, ¿sí? Y para eso hemos trabajado, se mandó un proyecto de ley, ya se aprobó y ya se aprobó la reglamentación de un régimen de emisiones simplificadas, se trabajó en los fondos de inversión y se cambiaron parte de la normativa de los fondos de inversión, se buscaron algunas herramientas para financiamiento a las pymes, o sea, y se sigue trabajando, es decir, hay un pipeline muy grande, cosas que viene trabajando la Oficina de Deuda, el Ministerio de Economía, junto con el Banco Central, junto con la Comisión de Promoción de Mercado de Valores, buscando justamente que haya un mercado que dé las soluciones que los agentes económicos necesitan. Y algo parecido con el sistema de pagos. Allá por octubre de 2020, nosotros publicamos una hoja de ruta. Es una hoja de ruta que son 3 páginas, 4 páginas, que tienen 10 principios y una línea. Es decir, estas son las cosas que el Banco Central del Uruguay va a hacer. Las hemos cumplido todas. Ahora, seguramente en los próximos meses, porque esa hoja de ruta marcaba 2020-2022, en los próximos meses vamos a volver a sacar la hoja de ruta, porque lo que queremos es eso, que bancos, instituciones financieras, usuarios del sistema financiero sepan las reglas con las que se va a jugar. Qué cosas se van a cambiar, qué cosas se van a ir dejando como están, pero de alguna manera tener reglas que sean previsibles y que los agentes empiecen a acomodar su estrategia empresarial para que esto funcione. Entonces, creo que en ambos casos, en el caso del sistema de pagos, hemos hecho un montón de avances. Ahí voy a hacer alguna precisión porque también me importa. Dentro del denominador común que yo hablaba del equipo económico, claramente no nos gustan los precios regulados. El caso del sistema de pagos es un caso donde tenemos muchos precios regulados y no nos gustan. No descartamos la herramienta, porque de hecho hay acuerdos firmados en gobiernos anteriores que nos hemos obligado a cumplirlos, y no descartamos seguir regulando, ¿sí? Cada vez que sea necesaria la vamos a usar. Lo que hay que entender, y esa es la filosofía, que al final del camino queremos otra cosa. No queremos regulación total de todos los precios, porque eso al final termina generando más problemas que soluciones. Preferimos soluciones que vengan por el lado de más competencia, ¿sí? Más actores jugando en el mercado, y eso es lo que al final va a traer lo que queremos. Así que bueno, sin más, espero haber hecho un pantallazo general y bueno, creo que traté de no meterme en asuntos de la ministra, pero sí representarla adecuadamente. Así que bueno, muchas gracias.